de este mensaje esta mañana es ¿a dónde vas? O ¿dónde vas? Ese es el título. Pero también es una pregunta intencionada para nosotros. Quiero preguntarte ¿a dónde vas? Este mensaje no se trata del tema de la eternidad. No es un asunto de la eternidad, es decir, ¿a dónde vas por eternidad? No es. Esa es una pregunta legítima, normalmente, cualquier día, pero si no has abordado ese asunto, no hay mejor momento para hacerlo que esta mañana, para hacer una decisión por eso. Si vos no conocéis a Jesucristo como tu Salvador, es cierto que tu eternidad está en peligro, ¿no? Y no irás al cielo porque vas a esta iglesia o porque lees tu Biblia cada día, cada mañana, cada noche, o porque estás bautizado, no, porque por gracia nos salva, ¿no? Por gracia nos salva por medio de la fe en la obra terminada de Cristo en la cruz. Ese es un asunto muy importante, pero ese no es el mensaje para esta mañana. El mensaje de esta mañana es para aquellos que ya han resuelto la cuestión de la salvación. Entonces, mi asunción es, todos nosotros son creyentes. Estoy hablando directamente a aquellos de ustedes que conocen a Cristo. Estoy hablando a los creyentes. Si no, un creyente esta mañana es muy importante para establecer esta posición ante Cristo esta mañana. Pero no es mi intención para predicar el Evangelio a los incrédulos. No, mi pregunta es por los creyentes esta mañana. Por eso, cuando te pregunto ¿a dónde vas? O ¿dónde vas? Tenemos que hacer otras preguntas. Entonces, la mayoría de la predicación es para dar respuestas a estas preguntas. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿qué se implica cuando decimos ¿a dónde vas? ¿Qué significa este yendo? ¿Qué es esto? Sigan mis pensamientos un momento. Cuando Jesús vino al mundo, predicó, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. ¿Sí? Si estudiáramos a fondo este mensaje, aprenderíamos que Jesús estaba ofreciendo comenzar en la tierra el reino largamente esperado y prometido en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento es de promesa. Durante siglos Dios había prometido establecer su reino mediador en Israel, y con un descendiente de David sentado en su trono juzgando al mundo. Jesús era ese rey. La oferta era genuina, ¿no? Su oferta de establecer su reino era genuino. Sin embargo, ese mensaje fue rechazado por la nación de Israel durante su tiempo y, en consecuencia, un nuevo ministerio comenzó el día de Pentecostés. Este nuevo ministerio sería llevado a cabo por los seguidores de Cristo, ¿no? La iglesia. Antes de partir, Jesús encargó a sus discípulos, los primeros miembros de la iglesia, y recibieron el Espíritu Santo y fueron por todo el mundo predicando el Evangelio de la salvación. En este mensaje en San Mateo 28 dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y
y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Por cierto, eso no es nuevo para nosotros, ¿no? Pero aunque no es nuevo, es importante para recordar la importancia y la significa de este mandamiento. Por tanto, ir y hacer discípulos. Esta es la gran comisión. La gran comisión. Muy común, muy popular. Tenemos conocimiento de este, pero es el mandato singular. El mandato singular dado a la iglesia. Aunque hay muchas cosas para hacer en la iglesia, ¿no? Diferentes ministerios, diferentes funciones, pero el mandato singular es la gran comisión. Muy simple. No siempre fácil, pero siempre es simple. El Evangelio dice ir. La idea es pensar hacia fuera. Es la idea de la palabra ir. La idea es pensar hacia afuera. Cuando vas al mercado, sales de tu casa y te vas, ¿no? Cuando tomas vacaciones, dejas tu casa y te vas, ¿no? No quedar en tu casa para tomar una vacación, no, vamos. Y ir tiene un destino en mente. Ir es para tener un destino en mente. Es lo contrario de quedarse. Yo recuerdo cuando en el principio cuando llegamos acá en Argentina, un año y medio después, llegué la pandemia, ¿no? Aprendemos la palabra quedarse en casa, quedarse en casa. No me gusta esa palabra. Lo contrario de quedarse. ¿Cuándo tomas eso? Es un movimiento, ir, es un movimiento en una dirección hacia el exterior, ¿no? Cuando vamos a esta reunión, estamos yendo afuera, ¿no? Hacia el exterior. Es la idea. Así que tenemos la idea de ir. De este modo, la iglesia asume un papel activo en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Es el deseo de Cristo, su mandato, que sus seguidores vayan. Es su deseo de Cristo. Pero entonces tenemos que hacer una segunda pregunta. La segunda pregunta, ¿a dónde vamos y qué hacemos? ¿A dónde vamos y qué hacemos? Y bueno, cuando tu auto necesita nafta, vas a comprarla, ¿no? Y sabes dónde ir cuando lo haces. Vas a la estación, ¿no? Obviamente. Cuando estás haciendo milanesa napolitana y necesitamos salsa de tomate, vas a comprarla. Y sabes dónde ir. ¿Dónde? El mercado, ¿no? Mercado en la esquina. Vas al mercado. Cada vez que sales de tu casa para hacer algo, casi seguro que sabes lo que haces o dónde vas. Cuando Jesús dice en la gran comisión, ¿y a dónde quiere que vayamos? Él responde a esta pregunta de forma muy sencilla, ¿no? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. No es nada más fácil que esto, ¿no? Muy simple, muy sencilla Sencilla, pero a veces difícil, ¿no? Justo antes de ascender al cielo, Jesús siguió hablando de la gran comisión. Dijo en el libro de Hechos, en capítulo 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron, los discípulos, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo?
por cierto, esa es una pregunta legítima, ¿no? Porque por todo el Antiguo Testamento y por toda la historia del pueblo de Israel, esa es una expectación por todo. El reino de Dios establecer en la tierra. Entonces ellos preguntaron esta pregunta: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y le dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Jesús dice: id y hacer discípulos en toda la tierra. ¿Y dónde? En toda la tierra, pero más específicamente en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí tenemos una declaración de la naturaleza expansiva de la Gran Comisión. Es una idea muy importante. La declaración de la naturaleza expansiva de la Gran Comisión. Hay movimiento por la iglesia. No es solamente para poner tus pies en un lugar y nada más. Nunca expandir. La naturaleza de la iglesia es para expandir sus ministerios. Para crecer afuera, no crecer en dentro. Bueno, crecer en dentro porque hay discipulado, ¿no? Pero la idea es para expandir. Los discípulos debían ir, pero comenzar ¿por dónde? Comenzar por dónde. El primer lugar es en ¿dónde? Jerusalén. Jerusalén primero. Y luego Judea y Samaria, y más, y hasta lo último de la tierra. Entonces nos preguntamos: ¿y fueron los discípulos? ¿O obedecieron los discípulos esta orden? Vamos a ir a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Para la respuesta de esta pregunta: ¿obedecieron los discípulos este mandato? Hechos capítulo 2. Después, el momento de Pentecostés, predicó Pedro su primer mensaje bajo la influencia del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. En capítulo 2, 24, en su predicación, después la caída del Espíritu Santo, 2:22, Pedro dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, y como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Versículo 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y luego en versículo 38, pero le dijo a Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Durante este mensaje y comenzamos en este versículo, hay una presentación del Evangelio y una invitación para recibir a Cristo en su vida y entrar en el ministerio de la iglesia. ¿Dónde estaba Pedro en ese momento? Jerusalén, ¿no? Jerusalén. ¿A quién iba dirigido este mensaje?
la gente, los judíos especialmente. Y bueno, entonces el primer lugar por el Evangelio es en Jerusalén. ¿Obedecieron? Sí, Pedro y otros discípulos predicaron el Evangelio en Jerusalén. Y bueno, Hechos capítulo 8, estamos predicar, obedecieron los discípulos en este mandato en Jerusalén. Sí, Pedro y otros discípulos. En Hechos capítulo 8, versículo 5, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de ¿qué? Samaria. Les predicaba a Cristo, a la gente unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces el persona fue Felipe ir que Samaria. Entonces en el primer lugar Pedro y otros discípulos predicaron en Jerusalén y Judía, y luego comienza con Felipe. El Evangelio se predica en Samaria, y los samaritanos y recibieron el Evangelio. Y bueno, entonces en ese punto los discípulos se parece que obedecieron a Jesucristo en este mandato. Bueno, Hechos capítulo 13. Eso no es nuevo para nosotros, ¿no? No es nuevo, no es tan nuevo. Es familiar para nosotros, pero es bueno para repetir otra vez. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, en el que había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo, o Pablo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de allí navegaron a Chipre. Y en 3 diferentes misiones de Pablo, y compartir el Evangelio en todo el Mediterráneo, casi todo el Mediterráneo. Entonces, en Jerusalén y Judía, Samaria y lo último de la tierra, el Evangelio fue compartido de los discípulos en este siglo, el primer siglo de Cristo. Y bueno, aunque no se dan todos los detalles, sabemos que por el libro de los Hechos y las epístolas de Pablo y otros muchos viajaron por Asia Menor y Europa predicando el Evangelio y llevando a cabo a la Gran Comisión. Así que la respuesta a la pregunta ¿qué significa ir? Significa dejar el lugar en el que uno se encuentra y avanzar hacia un destino. Fue obvio que los discípulos en el primer siglo obedecieron esta gran comisión, este mandamiento de Cristo para expandir el Evangelio de Jerusalén, Judía, Samaria y lo último
lo último de la tierra. Entonces ellos, bueno, obedecieron. Entonces avanzar hacia un destino. ¿Y cuál es este destino? La Gran Comisión nos lleva a todo el mundo. Todo el mundo. No solamente en Israel, no solamente en el Mediterráneo, pero continúa, sigue predicando, sigue expandiendo el ministerio de la iglesia. Los discípulos empezaron en Jerusalén y acabaron expandiéndose desde allí hacia el exterior. ¿Y qué hacían? Estaban haciendo discípulos, guiando a la gente hacia el Señor y comenzando nuevas iglesias, nuevos ministerios. Ese es normal por la iglesia general y también es normal por la consideración de las iglesias locales también. Pero, ¿qué significa esto para ti y para mí? Es una cosa para leer en la Biblia las actividades de los discípulos. Pero, ¿qué significa para yo y para vos? En nuestro grupo acá en 9 de julio. Es un poco diferente, ¿no? Es personal. Es personal, Pastor David. Y bueno, y para nosotros, ir significa empezar donde estamos y movernos hacia afuera. Es la idea. Simple, no siempre fácil, pero siempre. Ir puede significar simplemente compartir el Evangelio con tu vecino. Es mi opinión, es más fácil para viajar a otro país para compartir el Evangelio que compartir con mi vecino. Mi vecino, él conoce yo, él me conoce demasiado bien a veces, ¿no? Por la ventana, por la puerta, en el jardín. Mi esposo, mi esposa, mi hijo, vamos, silencio. Buen testimonio, ¿no? Eso es otra cosa. Ir puede significar simplemente compartir el Evangelio con tu vecino. La mayoría de nosotros conocemos las personas que nos rodean y puede que ya hayamos cultivado la amistad con ellos. La idea de edificar un puente entre vos y los otros, ¿no? Un puente, edificando puentes por la gente que están alrededor de nosotros. Pero la palabra de David Flake, él dice, necesitamos edificar un puente por la gente, pero eventualmente necesitamos traer el Evangelio atrás de este puente. En algún momento. Entonces, la mayoría de nosotros conocemos a las personas que nos rodean y puede que hayamos cultivado la amistad con ellas. Sin embargo, como cristianos, nuestras relaciones deben ser de naturaleza redentora. No solamente por los deportes, las actividades, tus hábitos o otra cosa, es una relación de naturaleza redentora. Pero noten esto, no quiere decir que convirtamos a nuestros vecinos en objetivos o blancos, ¿no? No solo esto. Eso es desagradable y poco sincero. Dicho esto, sin embargo, si nuestro interés en nuestro prójimo nunca incluye el destino de sus almas, entonces, ¿de qué sirve nuestra amistad? No tiene razón, no tiene sentido. ¿De qué sirve nuestra amistad con los que nos rodean si nuestros amigos y vecinos perecen por toda la eternidad? Debemos orar para que Dios abra nuestros ojos y nuestros corazones para reconocer y aprovechar las oportunidades
oportunidades de compartir el Evangelio con nuestros vecinos. Entonces, para la mayoría, ir puede significar simplemente compartir el Evangelio con tu vecino. Primero, muy fácil. Y por otros, puede incluir involucrarse en los alcances de esta iglesia local, ¿no? Por ejemplo, ayudar en la escuela bíblica de vacaciones o en la escuela dominical. En esta iglesia o este grupo no hay en este momento, pero la oportunidad existe, ¿no? Y podemos buscar maneras creativas de alcanzar a los jóvenes de nuestro barrio. Podemos involucrarnos en cualquier número de maneras de hacer alcance a través de esta iglesia local, ¿no? Si no hay una estrategia, y ser proactivo y anime el proceso de desarrollar una estrategia para alcanzar los perdidos. Esta oportunidad está abierta en todo el tiempo, en todos los lugares. A veces ir significa dejar el hogar y seguir la llamada del Señor para participar en el ministerio a tiempo completo. A veces. La Gran Comisión incluye la labor de ser pastor o misionero. Tal vez solo signifique participar en un proyecto, plantar una nueva iglesia o ministerio, como 9 de julio y Bragado también. Y bueno, otra pregunta. ¿Quién debe ir? ¿Quién tiene la responsabilidad de ir y hacer discípulos? ¿Quién debe ir? Bueno, ciertamente Jesús se refería a los discípulos a quienes les habló, ¿no? Los 12 o 11 discípulos. Pero, ¿eso es todo? ¿Solamente los discípulos? Yo encontré una persona que dice, los evangelios no aplican a la iglesia moderna, solamente por los discípulos. Ridículo, ¿no? Es una oposición, otra dispensacionalismo. Pero eso tiene aplicación para nosotros, es obvio. ¿Cómo llegó el Evangelio a todo el mundo durante el primer siglo? No, solamente un lugar limitado en este primer siglo. Pero luego, sí. Y obviamente no fue solo a través de la iglesia el primer siglo. Cuando Jesús dio la gran comisión, habló a los representantes, los discípulos, los representantes de la iglesia. Pero Él, a través de ellos y de las escrituras que llegaron décadas después, nos habla a nosotros en hoy día, en este siglo, ¿no? La gran comisión es para la iglesia histórica, la iglesia moderna también. Más concretamente, nos habla a vos y yo, directamente. No está indirectamente, es directamente atrás, por medio de las escrituras. Yo soy responsable de obedecer la gran comisión. Vos sos responsable de obedecer la gran comisión. ¿Hay excepciones de esto en la Biblia? Yo no conozco. Por el creyente hay una responsabilidad en un nivel u otro para compartir el Evangelio. Es toda la responsabilidad de la iglesia, para yo y para ustedes también. Debemos fijarnos en los ejemplos bíblicos de personas que obedecieron la llamada de Dios. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, aunque el contexto es un poco diferente, una actitud entre los dos es importante. Isaías se enfrentó a la necesidad de abordar los pecados de Israel. Yo puedo leerla. En Isaías 6:8,
Después la imagen, la visión de Dios en los cielos de Isaías. Isaías fue ese temor, pero luego después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré a Israel y su pueblo? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Es una conversación entre las personas de Dios. ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, Isaías, yo dice esto. Él dice esto: heme aquí, envíame a mí. Eso no solamente es una respuesta, es una actitud también. Su actitud fue afectado de la visión de Dios, ¿no? Hay una visión de Dios, wow. Mi respuesta es a esta invitación: heme aquí, envíame a mí, dice Isaías. Aquí tenemos no una convocatoria a la Gran Comisión, sino una invitación a ir a hablar a Israel. La respuesta de Isaías es clásica: heme aquí, envíame a mí. Y cantamos esta canción, ¿no? Pero es esta actitud en nuestro corazón, en nuestras actividades, una representación de esta actitud: heme aquí, envíame a mí, a mi vecino, a otras personas, otra ciudad, otro país, ¿no? Heme aquí, envíame a mí. En los Hechos tenemos el relato de Pablo en el camino de Damasco. En Hechos 9, estamos cerca de esto, en Hechos 9, versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, ¿no? Es antes su conversión, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los traese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Nota: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es una buena pregunta. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Podríamos dar una respuesta más obediente de la invitación de servir al Señor? La actitud y la respuesta a Dios de Isaías y Pablo en el corazón es lo mismo. Es para involucrarme a servir a Dios en todo lo que Él necesita a mí. ¿Podríamos dar una respuesta más obediente? No hay. Y por cierto, ¿cuál iba a ser el servicio de Pablo? Dios envió a Ananías para informar a Pablo de su ministerio. El Señor le dijo, versículo 9, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Entonces Pablo eventualmente, según Hechos 13, ir a todo el Mediterráneo compartiendo el Evangelio en respuesta de la gran comisión, para ir y hacer discípulos
en todo el mundo. Así que a ese dedicado Pablo su vida, toda su vida. Y ahora quiero abordar dos cosas finales. En primer lugar, permíteme abordar algunas objeciones a asumir la plena responsabilidad de obedecer la gran comisión. Y hay muchos ejemplos de esta situación. Yo pongo en mi mente la respuesta de Moisés en Éxodo 4. Muchas excusas, ¿no? Por favor, Señor. Entonces, las objeciones. Cuando Jesús, a través de la gran comisión, dice id, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Enviarme. Ese es normal. Enviarme. Esa debería ser nuestra respuesta, nuestra actitud a la voluntad de Dios. Envíame, Señor. Pero esa no es siempre la respuesta que damos, ¿no? Quizá en sus labios, pero en el corazón. ¿Cuál es la respuesta? Tal vez con nuestros labios decimos, iré, Señor, pero eso no es lo que decimos en nuestro corazón. Eso no es lo que demostramos con nuestras vidas. A menudo ponemos excusas para no servir, ¿no? En voz alta, pero en el corazón. Señor, por ejemplo, Señor, tengo miedo de servir de esta manera. No puedo hacerlo. Es una respuesta común, ¿no? Es difícil a veces, es muy difícil, es muy fácil para hablar sobre una parilla, el sábado. Muy fácil para hablar sobre el asunto de carne o diferentes maneras para cocinar algo. O muy fácil para hablar sobre los deportes, ¿no? Muy común, especialmente en Argentina, sobre el fútbol. Muy fácil por toda la gente, los niños, los ancianos. No importa. Muy fácil para hablar sobre eso. Pero, para entregar en una conversación sobre el Evangelio con nuestro vecino o por un sueño de negocio o nuestros amigos en el trabajo, por alguna razón es muy difícil para iniciar una conversación espiritual con nuestros vecinos, ¿no? ¿Es verdad? Sí, es verdad. Entonces, tengo miedo de servir de esta manera para compartir el Evangelio. No puedo hacerlo. Pero la respuesta de la Biblia es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es, mi respuesta es no puedo hacerlo. Es imposible para mí. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra excusa: Señor, es demasiado difícil, es imposible, la gente no me escucha. ¿No? Mi vecino, su corazón es duro, o él es demasiado ignorante para entregar una conversación sobre el Evangelio. Pero la respuesta del Señor es que ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Sí, es imposible para hablar sobre el Evangelio efectivamente a los vecinos, pero por Dios no es demasiado difícil. No hay cosa difícil para Él. Y también porque nada hay imposible para Dios. Yo tengo temor, obviamente, pero Dios te fortalece. No puede hablar efectivamente con mis vecinos. No hay problema, porque nada hay imposible para Dios. Para yo sí, pero para Dios no es imposible. Podríamos decir: no tengo habilidad, no puedo hablar, no tengo el don para esto. ¿Cuál es la respuesta de Dios?
cuando Moisés da estos excusas como esto, Jehová le respondió a Moisés: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Sí. Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y también creo que en Juan 16, la promesa del Espíritu Santo, Jesús dice, digo a tus discípulos: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Quién? Él. Él dará testimonio. El Espíritu Santo, Él dará testimonio acerca de mí. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es importante para nosotros para tener la habilidad para debate con otras personas, porque el debate no es en mí. El debate es entre una persona y Dios y el Espíritu Santo. Un niño de 7 años puede compartir el Evangelio con los profesores en la universidad, efectivamente. Solamente cita Juan 3:16, ¿no? La habilidad para confesar este profesor no es la responsabilidad de este niño, o yo, o vos. Es mi responsabilidad para compartir. Pero el fruto de es del Espíritu Santo. Para mí, eso es perfecto. El peso de mis hombres más bajito, ¿no? Bueno. Él dará testimonio acerca de mí. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Tal vez sentimos vergüenza de abrir la boca y hablar de Jesús a quienes podrían burlarse de nosotros o no creer en nuestro testimonio. Bueno, escucha. En ese es un lenguaje fuerte, ¿no? Porque el que se avergonzaré de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y de los santos ángeles. Bueno, necesito obedecer. Solo esto, no excusa. Así que no puede haber ninguna objeción al cumplimiento de nuestra parte en la gran comisión. Con Dios todo es posible. Por lo tanto, hablar con un vecino, un amigo, un miembro de la familia acerca de la salvación es nuestra responsabilidad. Encontrar maneras de llegar a nuestro barrio es nuestra responsabilidad para edificar fuentes a nuestros vecinos. Y Dios, a través de su palabra y por la capacitación del Espíritu Santo, trabajará a través de almas dispuestas, a través de ti. Bueno, ahora permíteme hablar, por último, la gran necesidad del momento. La Unión de Centros Bíblicos cuenta con un instituto bíblico. ¿Para qué sirve este instituto? ¿Para qué sirven nuestras iglesias UCB? Y puedo decirle lo que dice un folleto o dicho oficial. El propósito del Instituto Bíblico es glorificar a Dios, ayudando a las iglesias o las iglesias informadas locales a capacitar a sus miembros para el servicio en la iglesia local y más allá. Este es el propósito oficial de nuestro Instituto Bíblico.
para ser un mejor maestro, diácono, anciano o siervo cristiano de cualquier tipo, uno necesita ser enseñado, discipulado, entrenado. Pero también existe la necesidad de formar pastores y misioneros que serán llevados por el Señor y encargados de llevar a cabo obras más amplias de la Gran Comisión. La iglesia local no siempre está equipada para enseñar griego, hebreo, hermenéutica, homilética, apologética u otras habilidades al nivel necesario para formar obreros cristianos a tiempo completo. En el pasado, el Instituto Bíblico de UCB se ocupaba de formar a futuros pastores y otros obreros cristianos en el pasado. De las 9 iglesias de la UCB en Argentina, sin contar las iglesias plantadas en Gualeguaychú y también Regado 9 de Julio, y 8 de los pastores, 8 están pastoreadas por hombres que se graduaron del Instituto Bíblico. La mayoría de los pastores en el UCB son graduados de este Instituto Bíblico. 3 graduados han continuado su formación y se han convertido en misioneros, y 2 de aquellos en Uruguay. Mariano Proto es uno, Ricardo Daglio, otro, ¿qué más? Mónica Paz y otros. ¿Mónica aún graduada del instituto o no? Sí. Es una buena historia del Instituto Bíblico, ¿no? Pero es solo esto, historia. En los últimos 10 años, con excepción de las iglesias plantadas, Bragado, 9 de Julio, en Gualeguaychú, en los últimos 10 años, ¿dónde están los nuevos pastores? Yo no conozco. En Chivilcoy, sí. Hay una excepción quizá de Brancio, pero es una situación especial. Pero hay nuevos pastores, solamente Brancio. En los últimos 10 años, ¿dónde están las nuevas iglesias de UCB, de los graduados? Con la excepción de esta iglesia plantada en Bragado 9 de Julio. En los últimos 10 años, 10, 15, casi 20 años, ¿dónde están los nuevos misioneros enviados al mundo para hacer discípulos? Es la respuesta, y difícil para dar una respuesta de esto. Es un peso de mi corazón para ver un poco cambio de esta situación. El futuro de las obras en Argentina, los próximos pastores, misioneros y evangelistas están en las iglesias locales, ¿no? Es fácil para depender de los misioneros extranjeros para hacer esta obra, ¿no? Pero la responsabilidad es ¿quién? Nuestros. En las iglesias locales, en Gualeguaychú, en Temperley, en Pasco, en Monte Grande, en Lavachó, las iglesias locales tienen la responsabilidad para continuar la Gran Comisión. La Gran Comisión es la responsabilidad de nosotros. De nosotros en esta sala, por ejemplo, tiene una responsabilidad en un nivel o otra. Y bueno, el futuro de las obras están en las iglesias. Aquí es donde todo comienza. Comienza con vos y yo obedeciendo el mandato del Señor de ir al mundo y hacer discípulos. Entonces le pregunto, ¿ha dejado Dios de trabajar
sea completado la gran comisión, no necesaria nada más. En el año 2024 todo está completado. No es. He dejado Dios de hablar a los corazones de hombres y mujeres para que vayan, para ir a trabajo a tiempo completo o simplemente ir a su vecino. El obra no es completada. Para ser entrenados y enviados al mundo, para ir a lugares en esta gran provincia y plantar iglesias, para ir a pueblos a través de este gran país para llevar el evangelio a aquellos que nunca han escuchado o que han sido engañados por un falso evangelio. Para ir a lugares en este mundo donde la gente está pereciendo sin ningún testimonio del evangelio. ¿Ha dejado a Dios de obrar? Mira, ¿tenéis pasión para servir a Dios lo suficiente por los jóvenes y los jovencitas? La suficiente como para dejar todo y seguir a Jesús. Bueno, madre, padre, escucha. Enseñas a tus hijos que no hay mayor necesidad que ser salvo, que no hay mayor propósito que servir al Señor. En nuestra casa, ¿es esta enseñanza común? ¿Es el común? Mira, mi hijo, mi hija, hay una responsabilidad de los oyentes de Jesucristo para servir, para obedecer este mandato. Es nuestra responsabilidad. Es una enseñanza en la casa, ¿no? Comienza en la casa. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios hable a sus corazones? ¿Estás dispuesto a dejar que respondan a la llamada de Dios para ir? Yo pregunto en nombre de Cristo, ¿quién irá? ¿Quién responderá? Heme aquí, enviadme a mí, Señor. ¿Quién responderá a la llamada de Dios a servir para decir, Señor, ¿qué quieres que haga yo? ¿Quién responderá? ¿Quién irá? ¿Es una idea demasiado elevada? No, es muy simple. Es una idea simple y es un raíz de la existencia de la iglesia, la gran comisión, el gran mandamiento de Jesucristo. No es una idea demasiado elevada. Es demasiado pedir que animemos a nuestros jóvenes a tomar el manto del ministerio. ¿Acaso el Señor no es por otras personas? No es por otras personas, es para nosotros. Para nosotros. ¿Acaso el Señor que se entregó por nuestros pecados no es capaz de pedirnos que nos entreguemos para servir en el ministerio a tiempo completo o en tiempo limitado? No importa. Tu responsabilidad es entre vos y Dios. Bueno, sé que no todo el mundo está llamado a ser pastor. Se trata de una vocación particular. No todo el mundo está llamado a ser un misionero que deja su patria para ir a otra parte del mundo a servir al Señor. El Señor nos llama a todos a ser diáconos o maestros o evangelistas o plantadores de iglesias, pero si llama a algunos. Y tal vez Él vos está llamando. Tal vez es solo una cuestión de dejar su complaciente con la gran comisión. Tal vez signifique someterse a Dios en obediencia y comenzar a hacer tu parte en el campo de cosecha. Eso es entre vos y el Señor. Pero si el Espíritu de Dios te está hablando esta mañana, lo primero que debes hacer es correr al Señor y clamar, ¿qué quieres que haga, Señor? Úsame, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí.
Después de hablar con el Señor en su oración, por favor, ten una conversación con tu pastor y averigua cómo puedes seguir la dirección del Señor en tu vida. ¿Qué significa ir? Ir significa dirección, de acá para allá. Ir significa dedicación. A ti, Señor, encomiendo mi vida totalmente, sin excepción. Ir significa sacrificio. Doy toda mi vida a ti, Señor. Estoy dispuesto a dejarlo todo para seguirte. El Evangelio dice, ve, el mundo es el destino. Vos sos el mensajero. La cuestión, la pregunta es, ¿irás vos? Vos responderás bíblicamente con ejemplos de otras personas. Bueno, es una cosa para pensar, ¿no? Es fácil. A veces parece difícil. Es simple, pero es fácil. Es difícil a veces. Bueno, vamos a ver. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos da para servirte en diferentes cosas, para enseñar a nuestros hijos e hijas, para enseñar a algunas personas en las iglesias, para compartir el Evangelio con nuestro vecino, o quizá en esta sala esta mañana hay una persona que tú hablas en el corazón, que responder, en aquí, Señor, envíame a mí. Quizá hay una persona, un niño, una niña, o otra joven, o un adulto, o una persona que responderá de esta manera. Ayúdanos a entender nuestra responsabilidad, ayúdanos a obedecer la gran comisión, nuestra ministerio. Y pedimos esto